¿Qué tal? Les voy a presentar una tarea de la materia de Estadística Inferencial 1, de la carrera Ingeniería en Logística. Nombre del tema son las unidades 1, 2 y 3 con el profesor ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Martínez Galván Rosa Marelli. Número de control 1721-1328 del grupo Z, cuarto. Ok, capítulo 1. Introducción a la estadística. Una meta común e importante de la materia de la estadística es la siguiente: aprender acerca de un grupo grande examinando los datos de algunos de sus miembros. En dicho contexto, los términos muestra y población adquieren relevancia. Las definiciones formales de estos y otros términos básicos se presentan a continuación. Datos son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Capítulo 1. Introducción a la estadística. Pensamiento estadístico. 1. Muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? La muestra de respuesta voluntaria es una muestra donde el sujeto a estudio decide o no decide participar. Contexto de los datos. Usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Porque al conocer el contexto se pueden detectar datos erróneos que no corresponden a la muestra y nos permiten seleccionar el método estadístico adecuado. Las instrucciones son: de los ejercicios 7 al 14, utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible, pero muy improbable, posible y probable. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta es posible, pero muy poco probable. Accidentes de vehículos todoterreno. La Associated Press publicó un artículo con el título "Accidentes de vehículo todoterreno causaron la muerte de 704 personas en 2004". El artículo señalaba que se trataba de un nuevo récord y los comparó con las 617 muertes del año anterior. También se incluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. ¿Qué valor importante no se incluyó? ¿Por qué es importante? Bueno, entre otras más, las causas que ocasionaron la muerte, las edades de los conductores, son importantes porque no suministra información acerca del contexto de los accidentes, las posibles causas, etc. Aquí, datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los cuantitativos representan conteo y los categóricos no. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que se representan en conteos o mediciones. Ejemplo, los datos cuantitativos: las edades en años, los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que, por lo tanto, no representan conteos ni mediciones. Ejemplos: datos categóricos: la afiliación a los partidos políticos, demócrata, republicano, independiente, etc. Los participantes en encuestas. Datos categóricos: los números 24, 28, 17, 54, 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo,
por lo que son datos categóricos. Las instrucciones son, en los ejercicios 13 al 20, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones del tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según datos del artículo For Exercise de New York Fidelity Pattern de Michael Liu, New York Times. Respuesta. Los datos discretos son los datos discretos porque estos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Ejemplo, el número de huevos que pone una gallina son datos discretos porque representan conteos. Ok, las instrucciones son, en los ejercicios 21 a 28 determine cuál de los 4 niveles de medición, nominal, ordinal, de intervalo o de razón, es el más adecuado. Temperaturas reales en grados Fahrenheit, como aparecen en el conjunto de datos 11 del apéndice B. Respuesta. Ok, respuesta. El nivel de medición de intervalos se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tienen un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida cero natural inherente, donde la cantidad está presente donde la cantidad que está presente corresponde a nada. Esta es la gráfica que nos dieron, la tabla que nos dieron para sacar la conclusión. Ejercicios, tipos de datos, escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elabora una escala para calificar la calidad de alimentos en la cafetería, donde 0 representa neutral, ni buena ni mala. A los alimentos de mala calidad se les asignan números negativos y a los alimentos de buena calidad se les otorgan números positivos. La magnitud del número corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 3 y menos 5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Explique la respuesta. Respuesta. Ordinal o de intervalo son respuestas razonables, aunque ordinal es más lógico debido a que es probable que las diferencias entre valores no tengan un significado. Por ejemplo, es probable que la diferencia entre un alimento con calificación 1 y uno con calificación 2 no sea igual a la diferencia entre un alimento con calificación de 9 y uno con calificación de 10. Pensamiento crítico. Vamos a pasar al siguiente tema. Un poquito de teoría. Afirmaciones como las siguientes se utilizan con frecuencia para describir el uso inadecuado de la estadística. 1. Existen 3 clases de mentiras: mentiras, viles mentiras y estadísticas, por Benjamin Disraeli. Las cifras no mienten, los mentirosos suponen. Atribuida a Mark Twain. Algunas personas usan la estadística como un borracho utiliza los postes de alumbrado, como apoyo más que por iluminación. Historiador Andrew Lang. La estadística se puede utilizar para apoyar lo que sea, sobre todo a los especialistas en estadística. Franklin P. Jones. Definición de un especialista en estadística. Un especialista que reúne cifras y luego hace que se extravíen. Ears Common Dictionary. Existen 2 tipos de datos estadísticos, los que se buscan y los que se inventan. Rex Stout. El 58.6% de los datos estadísticos se inventan en el momento.
anónimo. Ejercicios. Correlación y causalidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos de América existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de tasa de homicidios? No. No podemos concluir una correlación entre dos variables. No implica que una causa a la otra. Pregunta. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? No. Una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios. Continuemos. El chocolate es un alimento saludable. El New York Times publicó un artículo que incluía la siguiente afirmación. Por fin, el chocolate ocupa un lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales, el té verde. Varios estudios reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides, antioxidantes asociados con la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares cerebrales. Accidentes vasculares cerebrales. Mars Incorporation, la empresa de dulces y la Chocolate Manufacturers Association financiaron gran parte de la investigación. ¿Qué es incorrecto en este estudio? Bueno, es incorrecto porque es un estudio que recibe patrocinio de grupos con intereses específicos, en este caso la empresa de dulces y chocolates. Okay. Como el estudio fue financiado por un fabricante de dulces y por el Chocolate Manufacturers Association, existe la posibilidad real de que los investigadores tuvieran motivos hasta cierto punto de obtener resultados que favorezcan el consumo del chocolate. Porcentajes. Ejercicios 21 y 28 respondan las preguntas relacionadas con porcentajes. Porcentajes de una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada en 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios en Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Ok, para sacar el número tenemos que poner, ok, el 49% de 734 lo obtenemos poniendo 49 entre 100 por 734, nos da un total de 359.66. La respuesta es 360 usuarios. Esta es la fórmula. B. De los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Ok, para obtener el porcentaje ponemos 323, que es la cantidad que nos dieron, por 100 entre 734. Nos da un 44.00544. La respuesta es un 44% de usuarios. Ok, 30. ¿Qué está mal en el asunto? El periódico Newport Chronicle realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran esta pregunta. ¿Apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron, el 87% dijo que no, mientras el 13% respondió que sí.
Identifique 4 fallas en la encuesta. Bueno, una de ellas es el tamaño de la muestra, que es muy pequeña. Continuemos con el siguiente tema, que es datos muestrales. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular, obtenemos datos de dos fuentes distintas, los estudios observacionales y los experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. Los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Vamos con los ejercicios. Ok, muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó a una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trata de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de una población general de adultos estadounidenses. Respuesta: no. Es poco probable que la muestra de conveniencia de amigos sea representativa de la población adulta. No importa cómo se obtenga la muestra de dichos amigos. Lo más probable es que la muestra represente únicamente la población de amigos. Ok, las instrucciones para el siguiente ejercicio, el 5.8, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. 8. Prueba de equinacia. Un estudio sobre eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos del Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection of Children, de Taylor. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Esto es un experimento. Ok. El siguiente tipo de muestreo se utilizó aleatorio. Las instrucciones son: identifica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o de conglomerados. Estudio de planes de salud. Se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción, con base en un proyecto patrocinado por la Corporation Research and Development RAND. Sus siglas son RAND, y el Center for Health Care Policy and Evaluation. Este es un muestreo por conglomerado. Diseño muestral. En el artículo Cardiovascular Effects and Intravenous Variants, Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Journal of the American Medical Association, volumen 275, número 9, los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de 3 grupos. 1. Un grupo tratado con triiodotironina. 2. Un grupo tratado con una píldora de sal normal y dopamina. 3. Un grupo de placebo al que se administró una píldora de sal normal. Los autores resumen que el diseño es muestral, como un experimento prospectivo aleatorio doble ciego controlado por placebo. Describe el significado de cada uno de los términos en el contexto de dicho estudio. Ok, experimento prospectivo. Va hacia adelante en el tiempo. Observa grupos que comparten factores comunes, como fumadores y no fumadores. Experimento aleatorio. Se utiliza cuando los sujetos se asignan a diferentes grupos mediante un proceso de selección aleatoria. Experimento doble ciego. Es cuando el estudio se realizó en 2 niveles. El ciego es una técnica en que el sujeto no sabe si está recibiendo un tratamiento o un placebo. Experimento controlado por placebo, que no tiene ningún fármaco.
Ok, continuemos. Vamos a entrar a otro tema, resumen y gráficas de datos. Características de los datos. Empecemos con unos términos. Centro, valor promedio o representativo que indica la localización de la mitad del conjunto de los datos. Variación, media de la cantidad en que los valores de los datos varían entre sí. Distribución, la naturaleza o forma de la distribución de los datos sobre el rango de valores, como en forma de campana, distribución uniforme o sesgada. Valores atípicos, valores muestrales que se muestran muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de muestra. Tiempo, características combinantes de los datos a través del tiempo. Okay. Una distribución de frecuencias, eso es muy importante. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Okay. Distribuciones de frecuencia. Distribuciones de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas que resuma las puntuaciones del C1 de estudiantes universitarias, ¿cuál debería de ser la suma de frecuencias relativas? Si se utiliza el porcentaje de suma debe ser el 100%. Si se utilizan proporciones de la suma debe de ser el 1. Esta es la tablita donde nos basamos para esta información. Si nos vamos a la siguiente, podemos sacar con estos datos un histograma de frecuencia relativa, poniendo los datos, porcentaje. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Ok, aquí ya tengo mis datos en mi tab y nos vamos a, estos son los datos que nos dieron en la tablita estadística, un histograma, con gráfica, histograma. Vamos a ponerle uno simple, vamos a poner aceptar, frecuencia, seleccionar, aquí nos da un histograma, podríamos sacarlo, esta es frecuencia relativa, los porcentajes, la frecuencia, esto es información para sacar una frecuencia relativa. Okay. Vamos a continuar. Ok, aquí ya está, esto es lo que acabamos de hacer. El siguiente punto es distribuciones de frecuencias. Ok. Identificación de la distribución. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene distribución normal. Si los criterios se interpretan con poco rigor, aparecería una distribución normal. Estas son unas frecuencias. Aquí. Ok, estamos en la identificación de distribución. Si lo hacemos de una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencias del ejercicio 5 tiene una distribución normal. Si los criterios se interpretan con poco rigor, parecería una distribución normal. Respuesta. Por ahora podemos juzgar que es una distribución de frecuencias, que la distribución de frecuencias es aproximadamente normal, determinando si cuenta con las características siguientes. Estamos hablando de esto. Las frecuencias inician de abajo y luego aumentan a una o a dos frecuencias. Así. La distribución debe ser aproximadamente simétrica
con las frecuencias procedentes a la máxima y ser una imagen de espejo de aquellas que siguen la frecuencia máxima. Esa es la tablita en la que nos basamos para dar esta respuesta. Ok. Siguiente ejercicio. Pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado, conjunto de datos 22 del apéndice B. Son unos datos que nos dan al final del libro. Al final les voy a dar la bibliografía de donde estoy sacando todos estos datos. Inicie con un límite inferior de clase 1, 1 libra, y utilice una anchura de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare pesos, papel desechable, un metal desechado. Consulta la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Ok, dependiendo de lo que nosotros pidamos en el histograma, nos dan diferentes gráficas. Por ejemplo, esta es una gráfica total, pero nos están pidiendo algo de papel y de aluminio. Ok, vamos a ver cómo se hace en Minitab. Ok, los datos ya los tengo aquí y ahora nos vamos a gráfica, histograma. Vamos a pedir con ajuste, agregar. Vamos a pedir, nos están pidiendo de papel. Papel, seleccionar. Mascar, vamos a ver qué nos piden aquí, alto, bajo, ok. Ponerle aceptar. Aquí nos muestra esta gráfica con su frecuencia, la campana de Gauss. Vamos a pedir otra. Gráfica, histograma. Vamos a pedir otra con ajuste. Aceptar. Vamos a pedir una de metal. ¿Qué nos están pidiendo de metal? Vamos a seleccionar, aceptar. Ok. Nos piden que se compare. Aquí las tenemos. Esta sí tiene su campana de Gauss. Bueno, aquí un poquito no. Esta no sé cómo interpretarlo. Ok, esto es básicamente cómo se hace para llegar a esta información que les tengo en esta parte de aquí. Es aproximado. Del programa Minitab. Ok, vamos con el siguiente. Esto es histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de barras corresponden a los valores de frecuencia. Un histograma es básicamente la versión gráfica de una distribución de frecuencias. Este es un término muy interesante. Un histograma es básicamente la versión gráfica de una distribución de frecuencias. Okay. Vamos a ver qué nos piden aquí. Histogramas, ejercicios. Ok, conjunto pequeño de datos. La población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar. En el momento de la toma de posesiones de 62, 46, 68, 64, 57. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? La respuesta es, con un conjunto de datos tan pequeños, la verdadera naturaleza de la distribución puede verse a partir de un histograma. Okay. 14.
Medidas de voltaje de un generador que utiliza una distribución de frecuencias del ejercicio 22, sección 2.2, para construir un histograma. Si se realiza una interpretación poco estricta de los criterios relevantes, aparece el resultado de una distribución normal. Compare el histograma con el ejercicio 13. Vamos a ver un histograma. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer en Minitab para que nos dé esta gráfica. Ok. Para llegar a esta gráfica en Minitab vamos a seguir los siguientes pasos. Aquí ya tengo todos los datos que nos dan de donde tengamos que sacar el histograma. Vamos a ir a gráfica, histograma. Vamos a ponerle con ajuste, aceptar. Aquí ya tengo algo seleccionado por día. Esta es la gráfica que nos muestra, que tengo en el PowerPoint. Y así podemos pedir diferentes, por ejemplo, una gráfica, histograma, un ajuste, aceptar, vamos a ponerle día, con generador, seleccionar. Okay. Día, generador de voltios, podemos pedir gráfica, histograma, general, aceptar. Vamos a pedir una de un día, seleccionar, con dispositivo, seleccionar. Aceptar. Aquí nos va a mostrar. Dependiendo de lo que nosotros pidamos, nos va a dar y ya podemos checar. Esta es la manera en que se saca un histograma en Minitab. Ok, vamos a regresar. El siguiente punto es, ok, continuamos con histogramas. Interpretación de los efectos de valores atípicos. Remítase al conjunto de datos 21, apéndice B, sobre las cargas axiales de latas de aluminio, pulgadas de 0.11 pulgadas de grosor, la carga es 504 libras, valor atípico que se encuentra muy alejado de los demás valores. Construya un histograma que incluya valor 504 libras, luego se construye otro histograma en este valor. En ambos casos, inicie la primera clase de 200 libras, utilice la anchura de la clase de 20 libras, plantea la realización del efecto que tendría un valor atípico en el histograma. Ok, nos vamos a ir a... Muy bien, aquí ya tenemos los datos que nos dan. Ahora vamos a pedir, nos vamos a gráfica, histograma, vamos a pedir uno con ajuste, aceptar. Vamos a pedir uno de muestra 1, uno de muestra 2, aceptar. Y aquí nos muestran los histogramas. Dependiendo los datos que nos dieron, muestra 1, muestra 2, la campana de Gauss, y así vamos a ir pidiendo lo que nos vayan pidiendo. Ok, nos vamos al siguiente. Continuamos con gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Vamos a ver. Ok. Conocimientos estadísticos, pensamiento crítico, diagrama de dispersión. El ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirridos de los grillos. En general, ¿qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión y qué revela este tipo de gráfica acerca de los datos? Bueno, vamos a ver. Diagrama de grillo. Vamos a leer esto. Uno de los usos clásicos que se le dio al diagrama de dispersión es el cálculo del número de chirridos que emite un grillo por minuto en relación con la temperatura Fahrenheit, utilizando los datos de The Song of Insects de George W. Pierce, Harvard University Press.
Minitab produjo un diagrama de dispersión que aquí se presenta, que viene siendo esto. Al parecer existe una relación entre tales sonidos y la temperatura, donde un mayor número de chirridos corresponde a la temperatura, a temperaturas más altas. Por lo tanto, es posible usar a los grillos como termómetro. Vamos a ver. Diagramas de dispersión. Un diagrama de dispersión es una gráfica de datos, que es esto, cuantitativos variados, XY, XY, con un eje X horizontal, que es este, un eje Y vertical, que viene siendo este. El eje horizontal se utiliza para la primera variable X, que es este. El eje vertical para la segunda variable, que es este, el de la Y. El patrón de los puntos graficados suele ser útil para determinar si existe una relación entre las dos variables. Estamos hablando de lo que acabamos de leer aquí sobre los brillos. Estos son los puntos. Así se hace un diagrama de dispersión. Ok, continuemos. Gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura en la tabla 2.9, basada en los datos del US National Center of Education Statistics. Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Ok, vamos a ver. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye a la izquierda, a la derecha. Vamos a ver cómo hacer. Esto es un National Center. Ok. Vamos a ver la tabla para poder hacer una gráfica de Pareto con Minitab. Muy bien. Aquí ya tenemos los datos para sacar una gráfica de Pareto. Ok. Nos vamos a herramientas. Herramientas de calidad. Diagrama de Pareto. Vamos a ponerle universidades. Seleccionar. Ok. Aceptar. Esta es una. Ok, es dependiendo de lo que uno le pida. Nos vamos a estadística. Herramientas de calidad. Diagrama de Pareto. Le vamos a poner aquí. Seleccionar. Seleccionar. Frecuencia. Aceptar. Ok, aquí ya nos salió este diagrama de Pareto de universidades. ¿Ok? Este es la misma gráfica que tenemos en esta parte. Esta es la tabla de donde sacamos la información y esta es la gráfica. Esto es lo que hicimos ahorita en Minitab, así quedaría la captura de pantalla. ¿Ok? Regresemos al siguiente. Bueno, pasemos al siguiente. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Gráfica de Paretos de grupos sanguíneos. Construya una gráfica de Pareto que describa la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29 en la sección 2.2. Esto es del libro que les voy a mencionar al final en la bibliografía que utilicé para desarrollar esta tarea. Okay. A continuación se presenta una lista de grupos sanguíneos A, O, B y AB, donadores de sangre elegidos al azar, con base de datos del Greater the New York Blood Program. Construye una tabla donde se resuma la distribución de frecuencias de grupos sanguíneos. Esos son los datos que nos dan y ahorita vamos a ver cómo vamos a llegar aquí y cómo vamos a llegar aquí. Okay. Bueno, aquí ya tenemos en Minitab los datos que nos dieron en esta tabla. Ya los pasamos todo y nos piden que hagamos un diagrama, una gráfica de Pareto.
Ok, vamos a militar. Nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto, tipos de sangre, que ya estoy haciendo unos, seleccionar, ok, aceptar, y aquí nos da esta gráfica, ok. Nos dan los porcentajes acumulado, el conteo 24, 21, 5, los tipos de sangre, DO son 24, DA son 21, DB son 5, DAB son 3, los porcentajes que corresponden y el porcentaje acumulado que es el 100. Conteo, este es un diagrama de Pareto, así se saca, esos son los pasos para seguir. Ok, continuemos con, ese es un conteo, cuenta de variables discretas, este es el total que viene en la parte de abajo. Así es como queda la captura de pantalla del ejercicio que acabamos de hacer ahorita en Minitab. Ok, vamos con gráficos de tallo, hojas de expandidas y condenadas, remites a una gráfica de tallo de hojas, ejemplo 5 para realizar lo siguiente. La gráfica de tallo y hojas puede expandir subdividiendo los renglones de hojas que tengan dígitos de 0 al 4, dígitos de 5 al 9. A continuación se muestran los primeros dos renglones, la gráfica después de su expansión. Completa los dos renglones de gráfica de tallo. Estos datos nos dan para realizar aquí. Gráfica de tallo de hojas puede considerar combinando renglones adyacentes. A continuación se muestra en el primer renglón la gráfica condensada. Observe que insertamos un asterisco para separar los dígitos de una hoja asociada con otros a cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma gráfica producida no se distorsione. Aquí están. Estas son las muestras que nos dan. Continuemos con el otro tema. Es gráficas inadecuadas. Concepto clave. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad de reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. Ejes sin valor cero. Algunas gráficas son confusas porque uno o ambos ejes no inciden en cero, de manera que las diferencias se exageran. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. La ética en la estadística. Suponga que, como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas a crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? No es ético. Además, no hay bases para poder sostener tal información. Ok. No, porque la gráfica debe crearse de forma que sea justa y objetiva. Se debe permitir que los lectores juzguen la información en lugar de ser manipulados para una gráfica confusa. Okay. Pensamiento crítico, ejercicios, gráfica de peso según los datos de Gordon, Churchill, Clauser et al. Las mujeres tienen un peso promedio o una media de peso de 137 libras o 62 kilogramos. Y los hombres tienen un peso promedio o una media de peso de 172 libras o 78 kilogramos. En las gráficas que se muestran al margen que se presentan estos promedios, las gráficas describen los datos de forma imparcial. ¿Por qué? No. Los pesos son mediciones unidimensionales y la gráfica utiliza áreas, de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor de lo que en realidad es. Con base en los valores dados, los hombres pesan alrededor de un 25% más que las mujeres. Sin embargo, con el uso de las áreas, la gráfica indica que los hombres pesan alrededor de un 58% más que las mujeres. Algunas gráficas están incorrectas.
en el sentido de que ellas contienen algunos errores y algunas están mal, porque aunque técnicamente correctas, engañosas, al dibujar los objetos denominamos pictogramas. Con frecuencias estos son engañosos. Al comparar medidas unidimensionales usando áreas para compararlas, se distorsionan las diferencias. Es por eso. Okay. Gráfica de barras de estudiantes de licenciatura en un año reciente. El 38% de los estudiantes de licenciatura asisten a universidades y programas académicos de 2 años. El resto de los estudiantes de licenciaturas acuden a universidades con programas de 4 años. Según los datos del US National Center of Education Statistics, construye una gráfica de barras que sea engañosa para exagerar la diferencia entre los porcentajes. Construye una gráfica de barras que describa los datos de manera objetiva. Para obtener estos datos vamos a ir al programa Minitab. Ok, aquí ya tenemos los datos en Minitab. Vamos a ir a gráficas, gráfica de barras. Vamos a ponerle simple, aceptar. Vamos a poner una por universidades. Seleccionar, aceptar. Aquí nos muestra esta gráfica, 4 años, 2 años, algo, no sé. Ok, nos vamos a estadísticas, a gráfica de barras. Gráfica de barras. Ok, aceptar, ahora con frecuencias relativas, aceptar. Ok, aquí nos muestra una de frecuencia y una de universidades. Así es como debemos de hacer en Minitab para obtener las gráficas que nos están pidiendo en este ejercicio. Estas son las gráficas que tengo en Minitab, así se sacan, vas pidiendo los datos, gráfica de barras. Vamos a ponerle pila, aceptar, ponerle seleccionar, aceptar. Vamos a ver qué nos muestra. Ok. Aquí ya nos muestra una gráfica de universidades, aquí ya va por privada de 4 años, el porcentaje que es el 40%, privada de 2 años, 36.8%, pública de 2 años, 21%, pública esta es un poco engañosa porque están todos iguales, no entiendo. Ok, los porcentajes, perfecto, vamos a continuar. Ok, pasemos al capítulo 3. Estadísticos para describir, explorar y comparar. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Hay muchas formas distintas de determinar el centro, por lo que tenemos diferentes definiciones de las medidas de tendencia central, que incluyen la media, la mediana, la moda, la mitad y la mitad del rango. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la media de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir totalmente entre los números de datos. Pensamiento, medidas de tendencia central. Promedio de un encabezado de USA Today afirma que el ingreso familiar promedio es de 2.3%. ¿Qué papel tiene el término promedio en esta estadística? Media, la media aritmética. Por lo general es la media numérica más importante que se utiliza para describir datos. Comúnmente se le conoce como promedio. Ok. ¿Qué se debería? ¿Se debería utilizar otro término en lugar de la palabra promedio? Se podría utilizar la media. Continuemos. Ok, las instrucciones son, en los ejercicios 5 a 20, calcule la media, la mediana, la moda, la mitad, el rango de datos muestrales listados. También responda a las preguntas que se plantean. Ok. Problema 8, puntuaciones. FICO.
A continuación se presentan las calificaciones de crédito de una muestra aleatoria simple de la empresa FICO cuando se escribió este libro. La calificación FICO media reportada era 678, al parecer. Las puntuaciones FICO de la muestra son consistentes con la medida reportada. Ok, estos datos los vamos a meter a Minitab y nos tiene que dar estas tablitas. Vamos a mostrar cómo. Ok, aquí ya tenemos los datos ingresados que nos piden que saquemos. Estadísticas, estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a poner de calificaciones de crédito. ¿Okay? Estadísticas. Nos están pidiendo la media. Nos están pidiendo la moda. Vamos a ver qué más nos están pidiendo aquí. Moda. Mediana, moda, rango. Okay. Media. Rango, moda y mediana. Okay. Le ponemos aceptar y vamos a aceptar. Aquí nos da esta gráfica, calificaciones de crédito, media, mínimo, mediana, máximo, rango y modo, que son estos datos que tenemos aquí. Mínimo, media. Esta aquí todavía no le ponía que eran calificaciones de crédito y me tomó el programa Minitab como C1. Dependiendo de lo que nosotros le pidamos ahí, Minitab nos arroja la media con máximo, mínimo, variable. Dependiendo de lo que nosotros le pidamos, por ejemplo, aquí en generador de voltios, podemos pedir la media, la moda. Dependiendo de los datos que nosotros metamos, podamos sacar esa información. Ok, en este ejercicio, satélites. A continuación, se lista el número de satélites de órbita, propiedad de diferentes países. Un país tiene un número excepcional de satélites. ¿Podría adivinar de qué país se trata? Si hay un país que tiene un número mucho mayor, que viene siendo este. Estados Unidos es el país con mayor número de satélites en órbita, me imagino. Pero en estos datos podemos sacar la media, mínimo, mediana, máximo, rango, modo. ¿Ok? Vamos a ir a Minitab. Ok. Este no es. Ok. Y nos vamos a ir a... Ok. Estamos en estadísticas, estadística básica. Mostrar, vamos a poner satélite, seleccionar, vamos a ver qué tipo de estadística queremos, media, moda, vamos a acabar rango, ok, vamos a pedir los mismos que el pasado, mediana, ayuda, ok, aceptar, y ok, ya está. Estos son los datos que nos da. La variable, la media es de 1079 con un mínimo de 1, medianas de 250, máximo 158, rango y modo. Esta información es la que tenemos en esta parte, que viene siendo esta. Número para moda. Okay. Esa es una pregunta, se respondió y aprovechamos y sacamos estas estadísticas. Vamos al siguiente. Problema es, a continuación, ejercicios 94-99, conjuntos grandes de datos del apéndice B. Para los ejercicios 25-28, remítase el conjunto de datos indicado del apéndice B con un programa de cómputo, calculadora. En este caso estamos utilizando Minitab y lo que ocupamos es las medias y las medianas, nos están pidiendo.
Ok, voltaje de una casa. Remítase a un conjunto de 13 del apéndice B, que es este, y compare las medias y medianas con los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje. Ok, vamos a ir a Minitab. Ok, como les decía, para llegar a estas gráficas, nos vamos a ir al programa Minitab. Aquí ya tenemos los datos pegados. Vamos a estadísticas básicas, mostrar. Vamos a poner uno de día. Vamos a seleccionar. Vamos a quitar este. Vamos a poner con casa. Seleccionar. A ver qué nos da. Aceptar. Esta nos da. Ok. Pero para esto pedimos estadística básica, mostrar, día, aceptar. Aquí no le pedimos nada. Aquí le ponemos día con casa. Con casa, seleccionar. En estadísticas vamos a pedir la media y la mediana. Ok. Vamos a poner aceptar y vamos a ver qué nos arroja esta información. Variable de día con casa, voltios 2050. La mediana, los voltios, ok. Vamos a pedir más información, estadística, básica, mostrar. Vamos a ponerle día, seleccionar, ahora por variable, vamos a ponerle por generador. Seleccionar, estadísticas, ya tenemos la media y la mediana, que es la que nos están pidiendo para estos ejercicios. De nuevo, le vamos a poner aceptar. Esta es la información que nos da. Nos dice estadísticos descriptivos por día, generador, media, mediana, día, variable, ok. Igual vamos a pedir una estadística, mostrar, día y seleccionar. Vamos a hacer seleccionar. Ok, vamos a regresar. Vamos a poner una por día. Le vamos a seleccionar. Le vamos a borrar. Y aparte de día, le vamos a poner por dispositivo. Seleccionar estadísticas. Ya tenemos la media y la mediana, que es la que nos están pidiendo. Aceptar. Y vamos a ver qué nos arroja. Nos da esta información. Esta información es la que tengo ya aquí. Por día, generador, día, dispositivo. Aquí tengo día, casa, regresamos. Día variable, por variable que es casa, día, voltios, la mediana, la media y la mediana. Mínimo, máximo. Y estas son las gráficas que podemos sacar, como ya les comenté en el programa Minitab. Ok, mediana. Cuando los datos que se resumen en una distribución de frecuencias, la mediana puede calcularse identificando primero la clase de la mediana, la clase que contiene la mediana. Luego suponemos que los valores de esa clase se distribuyen de manera uniforme y que podemos interpolar. Si m es la suma de todas las frecuencias de clase y m es la suma de todas las frecuencias de clase que proceden de la clase mediana, la mediana se puede calcular de la siguiente forma. 20.9, el valor es 20 miligramos, es mejor porque se basa en los datos originales, incluyendo la interpretación. Esta es una formulita, límite de clase inferior, anchura de clase, frecuencia. Ok. Vamos al siguiente ejercicio. Utiliza este procedimiento para calcular la mediana de la distribución de frecuencias de ejercicios 29. ¿Qué diferencias existen entre este resultado y la mediana de la lista original de datos? Como 20, ¿cuál es el valor de la mediana valor? ¿Cuál es el cálculo de la tabla de frecuencias de 20 gramos?
Aquí vemos alquitrán, el cigarrillo sin filtro. Esta es la misma fórmula. Ok. Esto es para las medianas centrales. Ok, vamos al siguiente punto. Conocimientos estadísticos, pensamiento crítico, ese es el tema que estamos viendo. Comparación de variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación? Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística. Ok. Los de los 1000 adultos elegidos. ¿Por qué? Porque los profesores ganan sueldos similares. Esta característica de dispersión o variación es tan importante que se crearon métodos para medirlas con números. Esa es una característica de dispersión. Ok, en general, los ingresos de los adultos de la población general deberían tener mayor variación, ya que los profesores de estadísticas constituyen un grupo mucho más homogéneo, que probablemente tienen ingresos mucho más similares. Aquí podemos ver esta población general y esta podría ser el grupo de profesores. ¿Por qué? Porque la varianza es mucha. Okay. A continuación, ejercicios 5 a 20. Calcule el rango, la varianza, la desviación estándar de los datos muestrales. Utilice las unidades adecuadas, por ejemplo, minuto, en sus resultados. Se usarán los mismos datos de la sección 3.2, donde se calcularon medidas de tendencia central. Aquí se calculan las medidas de variación. Asimismo, responda a las preguntas que se plantean. Ok. Salarios de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales de una muestra aleatoria simple de entrenadores de fútbol americano de la NCAA, según datos de la USA Today. ¿Qué cambios se observaron en la desviación estándar si se omitiera el salario mínimo? Ok, vamos a meter estos datos a Minitab para que nos den estas gráficas. Ok, aquí ya tenemos los datos de los salarios y vamos a ir a estadísticas básicas, estadísticas descriptivos, salarios, seleccionar. Aquí nos están pidiendo desviación estándar, varianza, mínimo máximo y vamos a quitarle el rango, vamos a ponerle aceptar. Ok, aquí nos da la desviación estándar, la varianza, 371,000, la varianza mínimo. Pero nos dice en este ejercicio algo. ¿Qué cambios observaría en la desviación estándar si se omitiera el salario más alto? Vamos a quitarle el salario más alto. Ok, nos vamos a ir a limitar. Básicas, respectivos, salarios, estadísticas. Vamos a quitarle el máximo. Desviación estándar, varianza, mínimo, vamos a ver qué nos sale. Ok, aquí nos damos cuenta que no hubo una variación en la desviación estándar ni en la varianza, quitando el salario máximo. Ok, que estos mismos datos son los que tengo en esta parte. Son esto, mínimo, máximo, rango. Aquí le agregué otra opción más, que es la de rango. Y se hace el Minitab como ya lo vimos. Estos datos fueron los que se vaciaron en las columnas y ya se pidió por medio de esos. Lo que nos están pidiendo. Lo que es la varianza. Ok. Ahora vamos a coeficiente de variación. En los ejercicios 21, 24
calcule el coeficiente de variación de cada uno de los dos conjuntos de datos y luego compare la variación. Se utilizan los mismos datos de la sección 3.2. Ok, estos son los datos. Tiempos de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes del Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y del Bank of Providence, donde los clientes esperan en filas individuales en 3 ventanillas diferentes. Jefferson Valley, una sola fila. Estos datos los vamos a meter a Minitab y nos va a dar estas respuestas. ¿Qué buscamos? La variable. ¿Ok? Esta va a ser la respuesta, pero vamos a ver en Minitab cómo llegamos a esta respuesta. Muy bien, aquí ya tenemos los datos de Jefferson Valley. Vamos a ver, vamos a estadísticas, mostrar, descripción, Jefferson. Vamos a seleccionar estadísticas. Aquí nos están pidiendo el coeficiente de variación. Ya que metimos los datos que nos proporcionaron para resolverlo, le ponemos aceptar, y aquí nos da que es un coeficiente de variación de 6.67. Vamos a ver. Coeficiente 6.67, está la información que nos están dando. Para Providence, vamos a Minitab. Aquí ya tenemos los datos vaciados. Nos vamos a estadísticas, estadística básica, mostrar estadísticas descriptivos, Providence, seleccionar estadística y nos están pidiendo el coeficiente de variación. Ya con esta información vamos a ver qué nos arroja Minitab. Nos dice que el coeficiente de variación de Providence es de 25.48. Con esto vamos a dar respuesta a este ejercicio. Es 25.48. Ok. El coeficiente de variación para los tiempos de espera en el banco Jefferson es aproximadamente de 6.67% y el coeficiente de variación para los tiempos de espera en el banco Providence es aproximadamente 25.48%. Evaluando los coeficientes de variación, puede concluirse que los tiempos de espera en el Banco Jefferson tienen una variación considerablemente menor que los tiempos de espera en el Banco Providence. Esta es la respuesta a esta pregunta y para obtener estos datos en Minitab ya les expliqué cómo se tiene que hacer. Ok, esta es básicamente la captura de pantalla. Aquí nos está mostrando los porcentajes, el 6, el 25, así es como queda la captura de pantalla en Minitab con relación a este ejercicio. Vamos a continuar. 38. Desviación de media absoluta. Permita que una población consista en los valores 1, 3 y 4. Se trata de los mismos valores utilizados en el ejemplo 1, los cuales representan el número de satélites militares de inteligencia de propiedad de India, Japón y Rusia. Demuestre que cuando se eligen al azar muestras de tamaño 2 con reemplazo, las muestras tienen desviaciones medias absolutas que no se concentran alrededor del valor de desviación media absoluta de la población. Ok, la respuesta. Como la desviación media absoluta requiere que usemos valores absolutos, emplea una operación que no es algebraica. Las operaciones algebraicas incluyen la suma, la multiplicación, raíz cuadrada y la elevación de potencias enteras o fraccionarias. Sin embargo, el valor absoluto no está incluido en las operaciones algebraicas. El uso de valores absolutos crea problemas algebraicos en los métodos inferenciales de la estadística. Además, el valor de la desviación media absoluto está sesgado, lo que significa que cuando se calculan valores de desviaciones medias absolutas en muestras, no se tiende a igualar al valor de la desviación media absoluta de la población. En contraste, la desviación estándar utiliza únicamente operaciones algebraicas. Ok, continuemos.
medidas de posición relativa y gráficas de caja. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en un valor mínimo. El primer cuartil Q1, la mediana, o segundo cuartil Q2, el tercer cuartil Q3 y el valor máximo. Una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil Q1, la mediana y el tercer cuartil Q3. Ok, gráfica de caja. A continuación se presenta una gráfica de caja generada por StatDisk de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores 0, 1.66, 2.15, 2.69 y 4.23. Son estos valores que están aquí. 2.15, ok, 4.23, 2.69, aquí está, ok. 0 horas es la duración del vuelo más corto, es esto. El primer cuartil Q1 son 166 horas, que viene siendo esto. El segundo cuartil Q2 o mediana es 215 horas, que es esto. El tercer cuartil Q3 es 269, viene siendo esta parte en horas. Y el máximo es 423. Lo que acabamos de leer de teoría aquí está graficado. Muy bien. Percentiles. En los ejercicios 15 a 18 utilicen los valores ordenados indicados, los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl durante un periodo reciente de 24 años. Calcule el percentil correspondiente al número de puntos anotados. Estos son los datos que vamos a poner en Minitab. Y para obtener estas respuestas, vamos a Minitab para que hagamos. Ok, nos están pidiendo el percentil 65, nos vamos a calculadora. Estadísticas, ya están. Nos vamos a percentil, aquí 65. Aquí el número se selecciona este, se pone punto 065 y le ponemos aceptar. Y ya nos arroja el percentil 65, que es de 56.25. Ok, ahora nos piden el de 25. Vamos a hacerlo con el de 25. Nos tiene que dar esta respuesta. Esta es la captura de lo que se está haciendo, de lo que estoy haciendo ahorita en Minitab. Vamos a calculadora. Entonces aquí le vamos a poner cuál era la cantidad. 25. Ok. Nos vamos a 25. 25. Y aquí P65, P25 lo vamos a cambiar. Ok, vamos a borrar este. Acá pues. Ok, vamos a ver cómo nos arroja. 41.5 nos dio. Ok, vamos a ver en el PowerPoint. 41.25 viene siendo 42. Ok, entonces así es como se sacan los percentiles. En los ejercicios, estos fueron los datos que metimos en Minitab, que son estos. Como ya dije, nos vamos a calculadora, estadísticas, ok. Aquí buscamos la opción perceptil, ya le ponemos este, ya le ponemos si queremos el 25, el 65, y nos van a dar estas cantidades que son las que nos están pidiendo en el ejercicio. Ok, con esto se finaliza la tarea. Todos estos datos se sacaron. La bibliografía es, el libro se llama Estadística del autor Mario F. Triola. Es la 11ª edición de Pearson Educación en México 2003.
Esto fue todo.